Le contaba a la iglesia lo que me respondió el Señor. Me dijo: lo que estorbó en este año para que las bendiciones sean desatadas para tu vida, fuiste vos, me dice. Y yo solté ese mensaje, después el Señor nos habló, comimos rico y todo, pero siempre que llego por acá, como que queda acá y el apóstol siempre me lo hace recordar. Acordate que el año pasado fuiste vos el estorbo. Acordate que el mensaje que diste el año pasado 2 o 3 veces lo recordó y el Espíritu Santo me lo recordaba a través de él, porque me decía: no le estorbes al Espíritu Santo para que se desaten las bendiciones. Así que ya casi entramos al cierre de este año. Espero cuando hagamos el resumen el Señor no me pase esa factura otra vez de decirme: otra vez me estorbaste. Por eso quería llevar el mensaje cuando oraba en la semana. El Señor ministraba mucho a mi vida, porque es una responsabilidad lo que uno llega acá adelante o trae un mensaje. Es una responsabilidad, un compromiso con la iglesia, un compromiso con el apóstol y más que todo un compromiso con el Dios. Ese es el compromiso más grande que tiene que tener uno cuando llega acá delante de la presencia del Señor, o cuando lo invitan a subir al altar, al púlpito, a ministrar, o a ser un ministro en la iglesia, o estar acá en la casa de papá. La responsabilidad de servir a Dios y estar en las casas de Dios, o hacer algo para Dios, el compromiso. Entonces yo me metí en la búsqueda de una palabra direccionada en la oración, oraba, leía la Biblia, y el Señor me dijo, me trajo un mensaje: así como estorbaste, ¿sabes? Me llevó a un siervo de Dios, a un ministro de Dios, y me dio para que les comparta Juan el Bautista. ¿Qué tiene que ver Juan el Bautista con lo que uno se intromete con Dios o molesta a Dios? Juan el Bautista tenía muy claro lo que él quería y cuál era su propósito aquí en la tierra. El Señor de él siempre estuvo, el Señor me mandó con un mensaje más, había sido profetizado por los profetas que dijeron: viene uno con el espíritu de Elías, el cual viene a limpiar los caminos, el que viene a preparar la tierra, una voz que clama en el desierto, preparando los caminos para el Señor. Como que en la profecía ya venía direccionado para qué venía la historia de Juan el Bautista. Juan el Bautista era pariente de Jesús, nace a la misma edad de Jesús, en los mismos días, quedan embarazadas. Entonces cuando nace Juan el Bautista ya tenía un propósito, tenía un plan, tenía una dirección de que era prepararle el camino al Señor. No solamente por la profecía pasada que venían los profetas declarando, lo mismo cuando queda embarazada, que el padre se meta al santuario, el Señor le profetiza que va a... Entonces dijo, este es el profeta, este es Juan el Bautista que va a preparar el camino para Jesús. Tenía la palabra, ya lo entendía, pero hay algo muy importante, que él lo entendió. Eso es lo más importante, porque las profecías pueden haber sido lanzadas y podía él en su ministerio, en lo que él dijo: no, yo solo soy una voz. Yo solo soy una voz de que clama en el desierto. Estoy preparando el camino para alguien que viene. Yo no me metan en la personalidad, más que Dios lo usaba mucho. Él fue el que bautizaba, el que llevó mucha gente al arrepentimiento. Tenía un mensaje evangelístico bastante directo. Su aspecto era bastante peculiar. Era una persona que estaba con un propósito, con un plan, con un diseño tan lindo, que el Señor dijo: vos vas a ser el que va a preparar el camino. Vos vas a ser la voz. Vos vas a ser la voz. Me encantó una de las versiones que leí. Se los voy a compartir. Lucas 3:4 dice en la versión TDA: mucho tiempo atrás el profeta Isaías había escrito acerca de Juan. Alguien grita en el desierto: preparad el camino a nuestro Dios, abran paso, que no encuentre estorbo. El mensaje de Juan era: yo vengo a limpiar el camino del Señor. Yo no soy nadie para... Y el Señor me llamaba y me mostraba lo que era esta persona que entendió todo, y con lo difícil y lo que él quería despejar, que simplemente no era ni siquiera la cabra visible de lo que se venía, de que era Jesús que estaba preparando el camino. Ni siquiera soy la cabra visible, porque mi aspecto no es el que espera a la gente. Yo soy la voz nomás de que prepara esto. Entonces, ahí donde entramos en conflicto, en donde vuelve el mensaje del año pasado que me decía: estorbás a Dios.
Ahí donde vienen los que estorbamos al propósito y a la dirección. Y a veces no somos la voz, sino también queremos ser la cara visible. Creo que por ahí viene el mensaje que el Señor me estaba ministrando. Me dice, a veces queremos ser la cara visible de lo que es. Y Él simplemente era la voz. Y dice, en una parte dice, yo ni siquiera soy digno de ponerme los calzados de Jesús. Y a veces también queremos poner los calzados de Jesús en la iglesia. Y ahí es donde empezamos a llevar, el Señor me ministraba y me decía, hay un mensaje que la iglesia tiene que entender de que tenemos que ser casi invisibles. Cuanto más pasemos desapercibidos, sea ministro, sea pastor, sea evangelista, sea líder, o mismo sea el pueblo, cuando uno puede llegar simplemente a ser invisible al propósito y que simplemente seamos la voz de que acerca al pueblo de Dios, o mismo yo que estoy acá presente, yo simplemente soy la voz. Ni siquiera miren mi aspecto, ni siquiera miren mi figura, ni siquiera escuchen el tono de voz, sino que que la palabra que Dios puso en mi corazón, direccionada por el Espíritu Santo, sea la voz que haga cabida en ustedes. Que dígame la verdad, va a ser lo que lo va a edificar. Va a ser lo que va a dar fruto en su vida. Por eso donde uno tiene que venir a ser, simplemente soy la voz. Si puedo pasar desapercibido, si puedo ser lo menos visible, lo menos notable en esto, que sea mejor así. Que el día de mañana cuando usted se lleve una palabra, cuando el Espíritu Santo lo ministre, sepa y entienda que no es la persona. Puede mirar acá los tratos, las relaciones, que no somos nosotros. Es simplemente Dios y nosotros. No puede haber intermediario. No podemos ponernos los calzados de Jesús. No podemos ser intermediario entre Dios y las personas. Quiero que entiendan que hay un propósito, hay un plan y hay un orden en la iglesia. Uno tampoco quiere ser ingenuo. Hay un orden, por algo Dios puso el orden en la iglesia, que dijo que somos un cuerpo, que todos tenemos nuestro propósito, nuestra cosa que hacer en la iglesia. Lo podemos llevar al ministerial. Dios puso líderes, pastores, apóstoles, evangelistas. Cada cual hace su trabajo, cada cual hace lo que tiene que hacer en el cuerpo del Señor. Pero si puede pasar desapercibido, mejor. Si su mensaje puede ser de restauración a una persona y esa persona lo recibe y esa persona tiene un encuentro y un trato con Dios y usted tiene ajeno, usted ya cumplió su propósito. Es el plan que Dios lo puso. Vos de que prepara los caminos para que Dios tenga trato con la persona. Y ahí es donde quedan nulos todos los títulos, los protocolos, los liderazgos, los apostolados, los evangelistas, sino simplemente quedamos invisibles a lo que Dios quiere hacer con las personas. Y créanme, crear un alivio a la persona. Créanme, crear un alivio a la gente. Jesús dijo, les conviene que me vaya, para que no vean lo visible, sino que tengan un trato personal a través del Espíritu Santo. Les conviene que me vaya. Porque no tiene que ser lo natural, no tiene que ser lo visible. Es más, para que sepan las imágenes que hoy ven de Jesús, o Jesús con su pelo largo, su barba, creo que ni siquiera era semejante a ella. Porque Él no dejó nada de lo visible. Él simplemente le dijo, les conviene que me vaya. ¿Saben para qué? Para que le mande el Consolador. El Espíritu Santo de Dios, que va a hacer los tratos de persona a persona. Le dejo a esa persona. ¿Para qué? Para que te traigan ese trato divino con ustedes. No les conviene ver la cara visible, no les conviene ver los títulos, no les conviene ver las personas. Ahí es donde vienen los traumas para la iglesia. Gente que se aparta, ¿por qué le vas a preguntar por qué se aparta? Porque siempre miró la cara visible a la persona. No, porque este hermano, porque no es así. Iglesia, hoy el Espíritu Santo a través de esta palabra nos quiere llevar a un reconocimiento que si pasamos desapercibido es mucho mejor. Les conviene, dijo Jesús, les conviene que directamente la iglesia tenga un trato particular con Dios, que le presentemos al Cristo verdadero, que le presentemos una relación con el Espíritu Santo. ¿Qué le podemos presentar a alguien? ¿Qué le puedo dar yo? Imagínense usted, ¿qué le puede dar a alguien usted
presenté, que no es más importante que presentarle a Cristo. El trabajo de la iglesia no es presentar títulos, no es presentar chapas, no es presentar nada, ni un orden. Es simplemente te presento lo que puede restaurar, lo que puede edificar, lo que puede sanar tu casa, lo que levantar. ¿Y saben qué es lo que sostiene la iglesia hasta ahora? Es el Espíritu Santo. Es Cristo lo que nos puede edificar, lo que nos puede sostener, lo que nos puede levantar. Imagínense una iglesia directamente con una comunión con el Espíritu Santo. Nos ahorraríamos tantos círculos, tantos protocolos, sino una comunión directa con Dios. Pongamos un ejemplo de uno nuevo que llega a la iglesia y tiene un encuentro con Dios y entra a la casa de papá y tiene una relación con Dios a pesar de su día. Necesito llegar para poder alabar a mi Padre, necesito llegar para adorar al Rey, para recibir una palabra de aliento, para sembrar mi ofrenda. Y esa comunión, la cual Dios ya hizo el trato con esa persona, en el cual no hay imagen, sino una voz que trató con su corazón. ¿No sería más sencillo una persona que entra a la casa, entonces viene con esa experiencia, con ese trato con Dios, que no mira si vino la hermana que canta, la que canta bien, si llegaron las danzoras, si quién predica, quién toca la batería, o qué van a hacer, a ver quién le toca, sino viene a expresar lo que en realidad tiene la comunión con Dios? Y ahí donde Juan lo entendió, dijo, no, yo solamente soy la voz, acá no tengo nada que ver, yo vengo a sacar los estorbos. Y créame, como lo estorbé al Espíritu Santo el año pasado, hay gente que estorba para que tengan el trato con Dios. Entonces, hoy el Espíritu Santo nos llama a esa persona que entra a la iglesia. No le importa quién está cantando, ¿por qué? Porque lo viene a hacer para Él. No le importa quién está danzando, no importa si están cantando chacarera, folclore, todo. Me meto en la comunión, entro en el ambiente, en la atmósfera del Espíritu Santo, en la iglesia de Dios, y entiendo, ahí donde van a empezar a entender lo que es los ministros, los alivios que nos dan a nosotros, los ministros de Dios, cuando entienden eso. ¿Por qué? Porque no dependen de la imagen de quién está, si el apóstol me dijo o aquel, sino tiene un encuentro con el Espíritu Santo. Y la iglesia es mucho más sencilla. Es más sencillo, le conviene, dijo Jesús, que me vaya. Le conviene que no vean una cara visible. Repito, insisto, es orden de la iglesia, un cuerpo que cada cual cumpla su función y lo que tiene que hacer. Pero cuanto más pase desapercibido, créame que más el reino de Dios es glorificado. Que el Señor nos enseñe a pasar desapercibidos. Que cumplamos nuestro propósito, que un líder diga, sí, Él es mi líder, Él fue el que me acercó al reino. ¿Querés que te dé testimonio de Él? Es buena persona, es buen ministro, pero que el reino de los cielos se me fue manifiesto. Honramos el trabajo que hace cada ministro, los tiempos debidos, los ministros de la alabanza, los ensayos que tienen, los cultos, las chicas de danza, se toman su tiempo para el ensayo. Se toma a una iglesia que está activa en el movimiento, pero créame, cuando pasemos desapercibidos, el reino de Dios va a ser manifiesto. Cuanto menos nos enteremos, cuanto menos se enteren quién es el líder, quién es el pastor, quién es el apóstol, sino que el reino de Dios está entronado en la casa de papá, alcanza y sobra. Hay algo tan maravilloso que es el Espíritu Santo. ¿Saben qué? Juan el Bautista tuvo el privilegio de limpiar los caminos del Señor. Él entendió todo. No me voy a poner en hacerme el Jesús. No voy a poder dar. Yo simplemente soy alguien que limpia los caminos para que tengan una comunión, para que tengan el encuentro con Dios. Yo soy la voz de que clama en el desierto. Esa fue mi asignación, eso fue mi propósito, eso es para cual estamos los ministros. Créame que yo me voy, yo solté la palabra del Espíritu Santo y quedo libre. Porque no es mi cara, es el reino de Dios que fue revelado en mi espíritu, en mi intimidad, me dio la palabra, suelto la palabra y la palabra se hace rema en ustedes y es la que le da alimento, lo que lo edifica. El día de mañana usted no le va a poder decir, ese día ese hermano llegó, me dijo, no, yo no le dije nada. Yo simplemente soy la voz. Entonces dejemos de excusarnos,
Dejemos de echarle la culpa a los líderes, dejemos de echarle la culpa a los pastores, que la iglesia aquella, que la iglesia aquel. Simplemente entremos en una comunión, en un plan divino en el cual que seamos la voz. Somos una iglesia, esta iglesia la amo mi casa, amo esta iglesia, amo a los apóstoles. Creemos que Dios tiene un tiempo nuevo, en el cual va a traer este rompimiento, en el cual va a traer un renuevo, en el cual las chapas empiezan a caer y el reino de Dios tiene que ser manifiesto. Donde ya no hay más títulos, donde no hay nada, simplemente es el reino de Dios manifestado. Juan el Bautista, después de todo el trabajo, fue el único que vio la Trinidad en la tierra. El Hijo en las aguas, el Espíritu Santo en forma de paloma y la voz del cielo que decía: este es mi Hijo amado en quien tengo compasión, el cual lo amo. Fue la única vez que la Trinidad estuvo aquí, en este suelo de tierra. La paloma del Espíritu Santo, el Hijo de Dios y en la voz del cielo, Padre, Hijo, Espíritu Santo. ¿No es lo que quiere la iglesia? ¿No es lo que queremos, por lo que peleamos? Créanme que se vienen esos tiempos donde el reino completo va a ser manifiesto, donde simplemente vamos a ser la voz la que clama en el desierto, donde no vamos a poner excusa de quién, de acá, de qué, que me dijo. Ustedes, créanme que cuando viene a demandarle a una persona que trajo un mensaje direccionado por el Espíritu Santo, no le puede demandar a la persona, es el rey que le vino a hablar, se tomó el tiempo, es la voz de que clama en el desierto. Está preparando a usted para que tenga el camino limpio, para tener una comunión con el Espíritu Santo. Ya no hay más excusa, iglesia. Ya no hay más títulos. Ya no hay más protocolo. Simplemente viene el reino de Dios a nuestras vidas. Imagínense una iglesia, o la iglesia sabe y entiende que el reino de Dios va a ser manifiesto. Hay un ministro de Dios que me ministra mucho, que dijo una frase que me partió el corazón. Y lloraba. Yo cuando leí el libro de él, y en una parte del libro decía: devolvámosles la iglesia a Dios. Devolvámosles la iglesia a Dios. No creemos que somos la iglesia de Dios, la sangre de Dios. Cuando leí ese hermano dijo: está en la iglesia hace un tiempo, que le tenemos que devolver la iglesia a Dios. Yo lloraba en mi habitación, lloraba mientras oraba cuando leía este libro y le tenemos que devolver la iglesia a Dios. El reino de Dios va a ser manifiesto. Esta es la palabra que el Espíritu puso en mi corazón. Simplemente soy la voz, somos la voz, los ministros somos la voz. Ustedes tienen que ser la tierra fértil, tienen la oportunidad, que hay ministros de Dios que con el temor de Jehová se levantan y toman la decisión, por la decisión la toman ustedes de agarrar este evangelio que es tan sencillo. Si le devolvemos la iglesia a Dios es todo mucho más sencillo. No le buscamos tanto protocolo, no le buscamos la alabanza que toca nuestro corazón. No buscamos al predicador que tiene la palabra correcta, a la danzora que danzó más o menos, o la coordinadora. Simplemente buscamos a Dios. No le demos tantas vueltas de que mi líder, que mi apóstol, que mi padre, es Dios. La iglesia es de Dios. Honro a la casa, honro a los pastores. Un temor de Dios arde en mi corazón. Me soltaron la palabra. Créanme que uno tiene que ser temeroso hasta de lo que habla. Venimos matando la carne esta, a matar a mis emociones, a mis sentimientos, a negarme a decir lo que Dios puso en mi corazón. Es el Espíritu Santo que está haciendo con su iglesia lo que Él quiere, y Él los ama. Él ama a su iglesia. Él ama a su iglesia, Él necesita a su iglesia. Él los cela a ustedes. Él cela ese celo, pero que ese celo sea directo por el Espíritu Santo. Que no haya cara visible. Honramos a los pastores que la remaron, la pelearon. Y dentro de todo eso, dicen que
Los que somos futboleros, los que amamos el fútbol, el que imparte la ley, que es el referí, si pasa desapercibido en el partido, porque hizo bien su trabajo. Los que somos futboleros lo sabemos, Gastón, los que jugamos a la pelota. Si el referí pasa desapercibido, que es el que imparte la ley, y entre todo esto jugaron, cumplieron, ganó uno, perdió el otro, tuvieron la comunión con Dios, otro se encontró, otro con no. Pero si pasa desapercibido, es porque está bien hecho su trabajo. El Señor no viene a decirle, diga, están hecho bien su trabajo. Después el trato con las personas son que pasemos desapercibidos. Que seamos la voz nomás. Que seamos la voz, los mensajeros. Lo que limpiamos los caminos al Señor. Tenemos herramientas en nuestra mano, testimonios de lo que Dios hizo con nuestras vidas para limpiarle el camino al Señor. Yo te puedo contar mi testimonio, puedo ver dónde el Señor me sacó las cosas, las maravillas, la sanidad. Te limpio el camino, pero el trato es tuyo con Dios. Estoy acá siempre, las veces que tenga que orar por tu vida oro, pero tu trato es con Dios. Yo siempre limpio el camino para que la comunión sea para el Espíritu Santo. Entonces ya no hay más excusas, no hay más protocolo, le devolvemos la iglesia a Dios. Que Él haga como Él quiere. Gracias.